Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que voy a daros mi opinión sin spoilers de la película Zootropolis 2, llamada en versión original Zootopia 2, que en este caso viene a ser la secuela de la película Zootropolis del año 2016 y que se ha estrenado este pasado fin de semana menos en España. Sin duda es una película que está dando que hablar en general, ya sea por lo que es el estreno de la película en sí, por la opinión general, por supuesto también por la taquilla o la pedazo de taquilla que ya va a conseguir en sus primeros días de estreno y lo que va a conseguir en estas próximas semanas, porque va a ser una locura. Seguramente hayáis leído o escuchado pues muchas críticas, muchas opiniones sobre esta película y la verdad es que la película está gustando mucho en general. Y aparte venimos de una primera entrega que funcionó en todos sus apartados, tanto igualmente como digo en recepción, en cuanto a taquilla también, porque superó por poco, o sea, un poquito más, ¿no?, de los 1.000 millones, así que pues obviamente es una cifra bastante alta, pero es verdad que obviamente han pasado 9 años de su estreno, ¿no? Es verdad que Disney se ha tomado su tiempo, se ha centrado en otras propiedades y, bueno, ha estado gestionando muchas cosas, ¿no? Pero bueno, que en este caso, pues al final también, dentro de lo que es trabajar, ¿no? Una secuela incluso, ¿no? Que, bueno, algunas pueden durar o algunas pueden tardar varios años solamente, o sea, 3 4 años. Menos incluso, ¿no? O qué sé, hay obviamente secuelas que ya, pues, por el propio desarrollo o por circunstancias en sí, pues llevan mucho tiempo desarrollarlas, ¿no? Yo creo que en este caso se han centrado en hacer una buena película y, por supuesto, hacer una buena secuela de una primera entrega que realmente sí que se pedía una segunda parte y, obviamente, pues hace años que se anunció, así que, pues aquí ya la tenemos. Aquí en este vídeo os voy a dar mi opinión con spoilers, a ver qué me ha parecido, si estoy de acuerdo con la opinión general o no, porque realmente la están catalogando o etiquetando como una de las mejores secuelas de una película de animación de la historia del cine. Por lo tanto, la pregunta es si lo es para mí o no. Como he dicho al principio del vídeo, esta crítica es sin spoilers y bueno, lo podéis leer también en el título, así que quien no haya visto la película, que no se preocupe, que puede quedarse a ver el vídeo sin ningún problema. Vamos al lío, pero antes, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo. De la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo, como siempre. Y bueno, pues en este caso, ya hablando de Zootropolis 2, que bueno, la verdad es que quería, antes de eso, pues aparte de daros la situación, ¿no?, que he estado comentando o para lo que he utilizado para introducir lo que es el vídeo, ¿no?, de todo lo que ha habido con la primera entrega, básicamente de dónde proviene, ¿no?, lo que es esta Zootropolis 2, porque como digo, es una situación también un poco particular, ¿no?, por también el tiempo que ha habido de desarrollo, ¿no?, con respecto a, pues, o mejor dicho, el tiempo de desarrollo entre la primera y la segunda, que como digo han sido 9 años. Creo que para esta secuela repiten los mismos directores de la primera entrega, así que creo que se nota. Yo, a decir verdad, no vi la película hasta la pandemia. Tardé ahí varios años, ¿no? Que, como digo, en su momento no le di la oportunidad y ya, pues, justamente en época de pandemia, obviamente vi muchas cosas, pero una de ellas fue justamente Zootropolis. Y la verdad es que me gustó muchísimo la primera película, así que, obviamente, tenía como cierto nivel, no de expectativas en sí, obviamente, pues, digamos que ese tipo de películas, pues tampoco hay que pedirles aquí lo máximo porque obviamente son un tipo de películas muy concretas, ¿no?, a un público muy concreto. Pero es verdad que me gustó mucho, ¿no? Por lo tanto, pues obviamente había un nivel de calidad que se notaba bastante, ¿no? Por lo tanto, sí que en cuanto a películas de animación, sí que esta Zootropolis 2 era de los, bueno, para mí, solamente para la mayoría de la gente, ¿no?, de los estrenos más esperados de este año. Y para mí, pues justamente esta segunda entrega también me ha gustado mucho. No sé si, solamente al final del vídeo deje el tema, ¿no?, de si es para mí igual que la primera, si es mejor, no sé qué. Ya os digo que peor no es, lo cual es un logro para una secuela. Y eso es verdad que no pasa habitualmente, la verdad. Y encima con películas de animación, realmente hay muy pocas franquicias en sí que hayan tenido una segunda entrega mejor que la original. Se me ocurre en la cabeza, a ver, hay cada uno con su opinión también, pero bueno, Shrek 2 me parece mejor que la primera, y eso que a la primera tengo un cariño increíble. O sea, realmente a las dos les tengo mucho cariño, pero bueno, en este caso Shrek 2 sí que me parece mejor película que la primera. También creo que Toy Story 2 está bastante a la altura, incluso un poquito mejor que la primera parte, y eso que es igual, las dos películas tengo un cariño y me gustan un montón. Y luego ya podemos sacar otros ejemplos de secuelas en general, ¿no?, en la historia del cine, pero bueno, dentro de las películas de animación pues están esos casos, y creo que esta Zootropolis 2 sí que como mínimo está a la altura de la primera entrega, y de hecho yo podría que en algunos apartados sí que está por encima de la primera, porque como digo, es una película que mantiene mucho
el tono, el estilo de la primera entrega, ¿no? Obviamente, pues también se encargan bastante de expandir lo que es el lore, de mostraros una nueva zona, de mostrar nuevos personajes, por supuesto. Y ya por esa parte creo que ya funciona como secuela porque consigue expandirte lo que es el lore, de meterte en una nueva zona, de meterte nuevos personajes, de meterte otra... Bueno, es un tipo de aventura que tiene similitudes con la aventura de la primera entrega, pero con un trasfondo diferente, ¿no? Que, bueno, en este caso, obviamente tampoco es que tengan las dos aventuras mucho trasfondo en sí, obviamente son muy sencillas en ese sentido, pero bueno, que por esa parte, al final son aventuras que bueno, llevan a los personajes de un lado a otro, y al final, como la dinámica que tienen los protagonistas, ¿no? En este caso, Judy y Nick, pues la verdad es que, bueno, obviamente hay que hablar de ellos dos, realmente también en esta segunda entrega, pero bueno, que al final trabajan como compañeros, ¿no? De investigación, policías, ¿no? O sea que obviamente hacen que se mueva mucho, que digamos que las aventuras son bastante dinámicas, ¿no? Y claro, para esta Zootropolis 2 está metido el lore de los reptiles, que es una especie que no se vio en la primera entrega. Así que, pues, creo que por esa idea sí que han tenido, o sea, por ese camino sí que han tenido una buena idea de centrarse, centrar lo que es la historia y lo que es la problemática en una nueva especie. O sea, una especie de animales que, como digo, no hayamos visto ningún espécimen, digamos, ¿no? Ningún animal en este caso, de esa especie. Y, como digo, de meterles una historia dentro de Zootrópolis, digamos, ¿no? De todo este mundillo. La verdad es que mola bastante. Y aparte de eso, lo que hace que pues un universo, una IP, pues sea rico, ¿no? En cuanto a contenido, en cuanto a bueno, elementos, ¿no? Que puedas seguir utilizando, que puedas crear, con los que puedas crear sinergias, que puedas crear conexiones, que puedan. No, ya no solamente centrarse en o que se formen parte de una trama principal, sino que pueda tener ahí alguna subtrama así pequeña, ¿no? No sé, alguna escena o un par de escenas así concretas, ¿no? Que se centren en algo diferente, pero que luego también puedan darle algo de apoyo a la película en general, ¿no? En este caso, pues, tratándose en algo muy pequeño, pero bueno, en este caso pudiendo estar al lado, digamos, ¿no? De una trama un poquito más grande, un poquito más principal. Así que por esa parte, como digo, obviamente, como digo, no hay, o sea, como lo que digo, tramas o dramas secundarias, pues, obviamente no hay, ¿no? O sea, al final ponen la problemática y, o sea, van poco a poco Judy. Y bueno, primero Judy, luego ya obviamente mete a Nick ya dentro del fregado, pero van poco a poco investigando, encontrando pistas, luego ya se meten dentro ya del problema directamente y pues eso hacen que vayan yendo de un lado a otro, ¿no? Una de las cosas que más tengo que destacar, sin duda, en este caso es la relación y la química entre el dúo protagonista, entre Judy y Nick otra vez, porque ya la primera era de lo que más llamaba la atención para mí al menos, de la primera película, de que obviamente era clave porque tener ese dúo protagonista te llevaba o sea, te podía llevar la película por ellos solos, ¿no? Entonces, obviamente con la película, pues se podía, lo que era la trama de fondo, pues se podía sostener un poco más, incluso tenía cierto interés, ¿no? Cierto misterio, no sé qué, bueno, o sea, por esa parte sí que se podía sostener bastante bien y todo, pues, llevado, ¿no? A la espalda, ¿no? Todo llevado a la espalda por el dúo protagonista, ¿no? Y con esta segunda entrega, pues 3/4 de lo mismo, porque al final son ellos todos los que carrilean la película. Obviamente, pues, como digo, meten algunos personajes nuevos, bueno, algún ecosistema nuevo, por así decirlo, una zona nueva, bueno, con otros personajes que le dan. Hay algunos personajes que son bastante pintorescos y que molan bastante, ¿no? Que, como digo, lo vemos por primera vez. Y, como digo, tienen sus papeles cortitos, pero funcionan, ¿no? Dentro de la escena que les toca, digamos, ¿no? Pero obviamente todo se sigue centrando en Judy y Nick, ¿no? Y aparte desarrollan un poquito más su relación como compañeros y ya pues ya son capaces de decirse pues básicamente todo lo que, bueno, obviamente todo han conllevado o precedido por todo lo que les pasa también en esta película, ¿no? Pero bueno, obviamente son cosas que llevan por dentro, que se nota, ¿no? Que obviamente llega un momento en el que todo explota, ¿no? Por tener tanto tiempo algo guardado, ¿no? Y al final pues se dicen pues que al final son dos amigos de uña y carne y que se quieren por eso, ¿no? Y al final, bueno, en esta película sí que hace más presente o le da más importancia a las diferencias que hay entre los dos, a ese contraste, porque al final desde el primer momento pues se nota ese contraste, ¿no? De personalidad, de forma de actuar, de pensar, ¿no? Y aquí también le dan un poco de hincapié a eso y pues crea una pequeña problemática también entre los dos, de que chocan mucho en algunas cosas, ¿no? Obviamente,
digamos, fijaos que ya para darle algún punto negativo, ¿vale? Porque bueno, hay algunas cosillas que sí que, para mí al menos, bueno, dentro de lo que se puede más o menos permitir, ¿no? Una película de este estilo. Pues bueno, hay algunas cosillas que sí que son un poco más flojas, bueno, ¿vale? O sea, eso al menos lo puedo sacar, pero digamos que o son cosas que, bueno, tampoco me parece que resten mucho a la película en sí y es algo, y hay algo que es solamente temporal, ¿no? Que no es algo que dure mucho, pero es verdad que, bueno, ya como digo, comentando algo negativo, o al menos negativo para mí de esta película, es que en la zona, en el segundo tercio de la película sí que he notado un pequeño bajón de ritmo, como que la película iba por, o sea, había cambiado un poco de tercio. En este caso separan a los protagonistas, ¿vale? Si comentábamos sin dar mucho más detalle, y creo que la película se resiente un poco con eso. No sé si lo habéis sentido también vosotros de esa manera, si también se os ha resentido un poco la película, porque para mí, como digo, o sea, el tener a los dos juntos, obviamente, hacen que las películas al menos vayan para adelante, pero como un toro, directamente. Pero en este caso sí que hay un pequeño tramo, ¿no? En el que están separados y creo que la película ahí sí que lo nota. O sea, que se nota que no es lo mismo y eso que intentan un poco rellenarlo con otros personajes, no sé qué, pero es verdad que cuando no están juntos para mí sí creo que se nota. Y eso hace que, como digo, el ritmo decaiga y que yo, a ver, a lo mejor, como digo, muy personal, ¿no? Yo creo, pero realmente quería que se juntasen cuanto antes, digamos, ¿no? Que al final todo volviese a su cauce. Pero bueno, como digo, al final, en parte creo que lo consiguen rellenar más o menos bien, porque luego, como digo, en esa parte justamente te meten bueno, a dos personajes, o te juntan a dos personajes con Judy, concretamente, y uno de ellos es la serpiente, ¿vale? O sea, que por esa parte. La serpiente en sí es de las cosas que más me han convencido en sí de la película, que están bien, la verdad, como personajes así complementarios, ¿no? A ese dúo protagonista, ¿vale? O sea, dentro de un pequeño grupito que están ya formando, ¿vale? Que luego está la castora, ¿no? También la castora conspiranoica, ¿no? Que ahora no me acuerdo ahora cómo se llama no me acuerdo el nombre ahora. Pero bueno, luego la serpiente se llama Gary, esto sí que, del nombre sí que me acuerdo. Pero bueno, que también se forma ahí al final se forma de la película, al final de la película se forma un pequeño grupo y bueno, pues poco a poco te va, o sea, a los nuevos personajes te los van introduciendo ahí cada uno en su parte, ¿no? Y bueno, luego se juntan un poco, ¿no? Pero dentro de lo que es, pues Gary sí que como personaje así que, a ver, realmente tiene importancia porque es un poco uno de los MacGuffins, digamos, ¿no? Uno de los personajes que hay que conseguir, digamos. Y al final, pues la trama está centrada en su especie, obviamente, ¿no? Ser un reptil. Y luego ya cuando se une a Judy, cuando la conoce, no sé qué, pues esa dinámica también está bastante bien. Y luego el personaje, pues al final, como digo, creo que al menos a mí sí que desde la primera escena en la que sale, que al final es cuando te cuentan pues lo que es su situación, su problemática y que su objetivo, obviamente, pues al final era el objetivo, ¿no? Creo que era realmente el objetivo, pero sí que conmigo sí que consiguen que empatice, ¿no? Con la serpiente y sí que pues diga, pues oye, y los propios Judy y Nick, pues obviamente también vamos, desde el primer momento quieren también, o sea, sienten también esa empatía y también quieren ayudarle en este caso, ¿no? Que es un poco el entramado, o sea, lo que es el detalle principal de ese entramado, ¿no? De los reptiles y demás, bueno, con Gary concretamente, y que, vamos, que la misión es ayudar a la serpiente. Y claro, pues desde el primer momento, como digo, a mí al menos como espectador de que digo, mira, pues quiero apostar por la serpiente, o sea, yo también si estuviera ahí le ayudaría. Y luego cuando ya tiene ahí su escenita la serpiente, bueno, cuando ya consigue lo que quiere, no sé qué, pues luego también hay una escena ahí la verdad es que ahí digamos que es cuando se junta todo, ¿no? Es cuando ya tiene ese momento que el personaje necesitaba y que todo como digo, se reúne alrededor de él, ¿no? O sea que pues aparte sí que... Aparte que como digo, si encima el personaje está bien, mola, o sea, por lo que es y por lo que puede ofrecer, pues todo su trasfondo, digamos, ¿no? Que al final es la trama principal de la película, pues obviamente se encaja bien y consigues también, como digo, encariñarte, ¿no? Con la propia serpiente, pues realmente funciona muy bien, ¿no? Pero como digo, de los aspectos así más negativos, pues como digo, esa pequeña decaída de ritmo ahí en el segundo tercio, como digo, en esa parte, ¿no? En la que están separados Judy y Nick, que luego, claro, lo típico, ¿no? Digamos que va a haber un momento en el que a lo mejor tengan que volar solos, ¿no? O por su cuenta. No lo sé. No sé si
No, obviamente no creo que vayan por ahora ahí los tiros, ¿no? Si los dos funcionan muy bien. Luego también de los personajes secundarios, justamente la castora, esta conspiranoica, bueno, tiene alguna escena que está bien, que está graciosa, pero es verdad que es muy cansina. O sea, es verdad que de los personajes secundarios no sé, como que tiene algunas bromas, bueno, tiene algunos gags y demás que, bueno, pues hay algunos que me gustan, otros que no. O sea, que va un poco, conmigo está un poco 50-50, pero bueno, que al menos pues le da también otro rollo, ¿no? Es verdad que tiene otro rollo diferente, ¿no? Y por esa parte también mola ver también esa personalidad que tiene, ¿no? O sea que, bueno, por esa parte también es interesante verlo dentro de ese grupo. Luego, otra de las cosas que, bueno, digamos que me han parecido más flojas, digamos, ¿no? Que bueno, pues son un poco más básicas, más sencillas, pues son los propios villanos, ¿no? Que con respecto a la primera entrega, sí que en la primera película me funcionó un poco más, porque había un poquito más de entramado, un poquito más de misterio, no sé qué, y hasta la parte final, pues bueno, no se revelaba del todo, ¿no? Y luego también realmente el final de la primera sí que me gustó bastante, la verdad. Luego ya, pues aquí la segunda, pues bueno, un poquito más típico, un poquito más básico, bueno, pues aparte, pues sí que podría decir que es un poco, esa parte sí que es un poco para mí más floja que la primera, pero bueno, o sea, dentro de lo que cabe, pues ya como te introducen ya estos villanos desde muy pronto, o sea, desde una parte muy temprana de la película, pues ya tiras con ellos y ya está, ¿no? En esta Zootropolis 2 también ha metido unas cuantas referencias a otras películas, a otras obras, a otros productos, digamos, y, o sea, como en la primera realmente, o sea, al final las dos tienen muchas referencias o sea, de metareferencias en Disney, digamos, o sea, o referencias internas, digamos, ¿no? Entre productos de Disney, pero también con otras obras, ¿no? Y también esta segunda también la he sabido y yo diría que las he detectado todas, no sé si, porque, bueno, son películas diferentes en sí, o sea, son películas totalmente diferentes, pero bueno, que si sabes un poquito de cine, por así decirlo, creo que son referencias, no sé si hay alguna que sea de alguna serie o alguna cosa, pero creo que son muchas referencias a películas en general, a películas de escenas en cines, ¿no? O sea que obviamente tienes que saber un poquito de cine para detectarlas todas, pero bueno, en este caso sí que al menos yo sí que creo que he detectado todas. No sé si, salvo que me haya perdido alguna, que ya tendría que darle algún revisionado, porque seguramente, porque como digo, incluso para darle un revisionado merece la pena. Al menos con la primera sí que merece la pena darle un revisionado, porque le di ese revisionado hace poco para prepararme, ¿no? Para esta segunda entrega. Y sí que pillé algunas referencias, como digo, a otras obras, ¿no? Que no había pillado en el primer visionado, y creo que con esta segunda creo que también me puede pasar, ¿no? Luego también volvemos a ver personajes de la primera película en esta Zootropolis 2 que, aparte de, bueno, no solamente no son de esos personajes de la comisaría en sí, ¿no? Sino también bueno, de los exteriores, digamos, y mola verlos también. O sea, algunos tienen su pequeña escena, no sé qué, y obviamente haciendo referencia, ¿no? A cosas de la primera película, pues también mola ver esa continuación, ¿no? Que se nota que es obviamente se nota que es una segunda parte pero al final que hay personajes que, aunque sean en una escena en sí, que funcionen y que tengan su participación y demás, pues, o su baja o lo que sea, pues mola verlos también. Lo siento, pero es que yo con Flash y los perezosos que me parto el culo literalmente. Luego, por supuesto, en cuanto a ver, realmente es un poco tontería decirlo con la calidad, ¿no? Que tienen algunas, o que aportan, ¿no? Algunas compañías, ¿no? En cuanto a animación, pero bueno, obviamente, en cuanto a estilo de animación, pues impecable, como la primera entrega. Luego también me sigue gustando como han estado utilizando la zanahoria gadget, digamos, ¿no? La zanahoria boli, grabadora de audio, y que en este caso es la que le regaló Judy a Nick, ¿no? Así como símbolo, ¿no? De su compañerismo y demás, y que también lo sigue utilizando en esta segunda entrega para determinar en qué estado está su relación de compañeros y de amistad, ¿no? Y luego, como he dicho al principio, también esta película, bueno, no sé si lo he dicho, pero bueno, no sé. Y luego esta película tiene, pues para mí sí que tiene un mensaje social, porque al final hace centrarse justamente en una especie que en este caso, según cuentan, pues que fue apartada, ¿no? O que está bastante apartada, ¿no? Del resto de Zootrópolis, básicamente, pues claro, digamos que el objetivo también es el intentar volver a integrarlos, ¿no? Entonces, claro, digamos que dentro de las altas esferas de Zootrópolis, pues digamos que ahí también tiene su entramado, y vemos ahí, bueno, con los villanos y todo eso, ¿no? O sea que también lo que son los villanos son como
las altas esferas de Zotrópolis, ¿no? En ese momento, digamos. Y claro, pues con toda la historia que cuentan, ¿no? Que hubo con los reptiles y qué pasó, cómo lo montaron, no sé qué. Bueno, pues acabó como acabó la situación. Y como digo, tiene ese mensaje también aparte, ¿no? Lo que es el mensaje del compañerismo, de la amistad, ¿no? De lo que supone, de todas las etapas y los que hay, básicamente, o que pueda haber, ¿no? Y de también lo que dicen al final, ¿no? Que también dejaron un mensaje ahí al final, que como digo, al final está más relacionado con el tema de los reptiles, ¿no? Pero bueno, que también probablemente se puede atribuir, ¿no? A un mensaje para nosotros, para que lo podamos aplicar a la vida real, pero bueno, ya sabemos qué pasa también con las altas esferas en la vida real, ¿no? Pero bueno, al final lo que son los mensajes que dejan las dos películas, pues, y que al final lo personifican, bueno, sí, lo personifican, ¿no? En este caso la conejita, en Judy, porque al final ella es por lo que trabaja, es por lo que ella que quiere ser policía, ¿no? O sea, al final son sus valores, básicamente, y claro, es lo que quiere expandir, o sea, es lo que quiere transmitir a todo el mundo, a todo lo que le rodea, ¿no? Y buscar lo que quiere, que es justicia, por supuesto, pero que quiere pues que todos cooperen entre todos y que todo se ve bien entre todos y que haya armonía, ¿no? Aquí sí que se centran en lo que es el valor individual de cada ser, de cada persona en este caso, y que al final todos tenemos un valor. O sea, en este caso, obviamente dependiendo, ¿no? De nuestras decisiones, de nuestros actos, de nuestra forma de eso, de cómo, de qué decisiones tomemos y demás, pues obviamente, digamos que ahí te pueden, digamos, balancear hacia un lado o hacia el otro, por así decirlo. Te pueden posicionar, ¿no? Obviamente, pues cada uno tiene su juicio de valor, ¿no? Y que, bueno, digamos que dependiendo de las cosas que se hagan, pues hay cosas que hay gente que valora de manera positiva, otra gente de manera negativa, y luego hay gente pues que deja vivir y ya está, ¿no? Hakuna Matata. Y sobre todo también también digamos las personas, ¿no? Que piensen que al final, para que tú puedas relacionarte o que puedas llevarte bien con otras personas, pues tienes que ser igual que ellas, realmente. Y también la película te dice que no tiene que ser así, que o sea, que os podéis juntar, os podéis relacionar personas de diferentes calados, de diferentes personalidades, de diferentes formas de pensar, y luego, bueno, pues a la hora de hablar o de debatir sobre ciertos temas, pues mientras se pueda llegar siempre a un entendimiento intermedio, pues obviamente todo va a fluir mejor, ¿no? Pero al final, como digo, eso en cada relación, digamos, ¿no? O sea, amistad, familiar, de pareja o lo que sea, pues obviamente cada una tiene sus épocas, puede tener sus baches y sus épocas mejores, ¿no? Peores y mejores. Pero bueno, al final, que al final dos personas puedan chocar, que puedan tener diferencias, ¿no? Que al final, realmente, como digo, ese contraste que hay entre Judy y Nick, pues es a lo que se va justamente ese mensaje, ¿no? Que a pesar de que haya diferencias entre los dos, pues al final saben cooperar entre los dos, saben trabajar en equipo y al final pues obviamente hablando las cosas, que al final es realmente la forma más, para mí, la verdad sí que estoy de acuerdo, ¿no? La mejor forma, digamos, ¿no? De poder resolver cualquier situación, de resolver cualquier cosa, realmente. Pues hablando, comunicándose, mejor dicho, pues se pueden conseguir muchas cosas, ¿no? Así que, bueno, pues ya creo que poco más puedo añadir a esta crítica sin spoilers de Zootropolis 2. Para mí, una película en general, más allá de que sea una secuela, pero una película también que funciona muy bien en general, que es muy divertida, que va a ser realmente un buen rato disfrutable. Tiene, como digo, para mí digamos, un pequeño bajón de ritmo ahí en ese segundo tercio, en una parte muy concreta, obviamente, pero bueno, digamos que en general la película se disfruta mucho, y como digo, también es muy buena secuela de la primera entrega, porque mantiene la esencia de los personajes, continúa con esa dinámica entre Judy y Nick, ahora como compañeros, o sea y desarrollan su relación. Ya se proclaman entre ellos dos, ¿no? Como amigos de uña y carne, básicamente, y obviamente como compañeros. Y bueno, pues aparte del grupo que se forma, ¿no? Pero bueno, que al final todo lo que nos gustó de la primera entrega se mantiene. También se expanden algunas cosas y eso hace que, pues la segunda, bueno, las dos en general den un mundo un poquito más rico en ese sentido. Aunque, como digo, esta segunda entrega, pues bueno, hay algunas cosas un poquito más flojas en sí, pero en apartados, como digo, muy concretos. Pero bueno, realmente tanto una como otra me funcionan muy bien como películas de animación en general y como dos patas, ¿no? En este caso de una silla o de una mesa, como, bueno, la alegoría ya la pilláis como o le ponéis el objeto que queráis, pero
como digo, son dos engranajes de una cadena que funcionan de perlas, ¿no? Y a mí, como digo, tanto Judy como Nick pues me siguen gustando muchísimo y, como digo, la película en sí funciona y tiene mucho más... Para mí dice que tiene un poquito más de potencia, tiene más de interés y, bueno, pues al final creo que es el corazón, ¿no? de estas películas, así que pues obviamente cuando vemos esa aventura entre los dos y vemos justamente ese contraste, pues es cuando la película para mí funciona bastante mejor. Así que, por supuesto, con muchas ganas de ver más aventuras, ¿no? Con Judy y con Nick, a ver qué se les ocurre. Obviamente ya le han dejado algún adelanto porque en este caso, en esta Zootropolis 2, hay una escena post-créditos al final de los créditos finales. Así que, pues, obviamente quedaros en vuestras butacas cuando termine la película para que, bueno, obviamente si la queréis ver, ¿no? En este caso adelanta una tercera entrega. No voy a revelaros lo que sale, porque realmente propone también algo que puede ser interesante, pero ¿qué es eso? Que si queréis ver lo que adelanta, justamente, pues quedaos ahí. Y realmente respondiendo a la pregunta, ¿no? O a la cuestión, digamos, ¿no? Que hay con esta película, con todo lo que está generando alrededor, ¿no? De lo que está gustando, de lo que también va a generar también en taquilla, que realmente va a estar yendo bastante de la mano. Obviamente, con esta película hay un hándicap muy importante que es China. Solamente hayáis leído, ya hayáis escuchado o visto que obviamente la película lo va a petar en China, o ya lo está petando realmente, pero va a ser una locura. Algo no visto desde antes de la pandemia, literalmente. Y como digo, respondiendo a la cuestión de si me parece una de las secuelas, ¿no? De las mejores secuelas de una película de animación de la historia, concretamente, pues yo diría que sí, la verdad. O sea, porque al final, viniendo de la primera entrega de ese tipo de película, con ese tipo de personajes, esa dinámica, ¿no? Ese tipo de aventura y demás, pues creo que esta secuela sí que funciona muy bien por esa parte, tanto como película como secuela, perdón. Así que, pues, sí, como digo, me funciona por las dos partes, pero si ya ha funcionado muy bien como secuela, pues obviamente en todas las películas de animación en sí, dentro de las franquicias o IPs que hemos tenido de animación, pues bueno, dentro de esta pregunta, ¿no? O de esta cuestión siempre que hay, cuando sale una secuela, ¿no? Una segunda parte, mejor dicho, pues está siempre esto, ¿no? De si es mejor que la original o no. En este caso, eligiendo entre las dos, joder, pues antes para mí sí que me resulta muy complicado, porque es que las dos las pongo muy... las pondría al mismo baremo, digamos, al mismo nivel. En algunas cosas es mejor la primera, en algunas mejor la segunda. Es que ahí sí que me resulta muy complicado elegir entre las dos ahora mismo. Es que realmente las pondría... Les pongo, creo, la misma nota. Realmente a las dos. O sea que realmente para mí no hay una ganadora clara. Aquí tengo que ser honesto. Y ya para finalizar con lo que es la review, pues en cuanto a mi nota final, como digo, va a ser igual que en la primera y para mí es un 7,5. Sí, es un 7,5. No voy a tirar a notable tan férreo, por así decirlo, tan asentado, digamos, porque, como digo, tiene sus cosillas más flojas, tiene, bueno, fallos así, bueno. Pero digamos que no le restan, pero no no hacen que la película quede, en tierra de nadie, digamos, ¿no? O sea que, digamos que todas las cosas buenas, positivas que a mí me sigue trayendo esa secuela, cosas que también, como digo, expande con respecto a la primera entrega y las cosas que mantiene la primera entrega, pues me funcionan mucho mejor, ¿no? O sea, me funcionan mucho más que los errores que pueda tener, ¿no? Y realmente, como digo, para mí las dos están al mismo nivel, así que las dos para mí tienen un 7,5. O sea, tampoco las pongo aquí como las mejores películas de animación de la historia, pero en un top, digamos, pero sí que es de las películas de animación que más podría seguir disfrutando en futuros revisionados. Y eso dice mucho. Así que por mi parte me alegro muchísimo de la recepción que está teniendo esta película y de las dos en general, porque las dos realmente fueron muy recibidas. La primera tuvo fue un éxito masivo realmente, superando ahí los 1.000 millones. Esta obviamente va a superar los 1.000 millones y mucho más. Así que, pues, como digo, por mi parte me alegro mucho, por todo el mundo, obviamente, pero por la película también en cuestión y también, obviamente, con las ganas de ver una continuación, digamos, de esta segunda entrega, ¿no? Por supuesto, obviamente, ya con mi opinión en sí, lo dejo bastante claro, que obviamente recomiendo ver esta Zootropolis 2, sobre todo si os gustó la primera y queréis ver esta nueva aventura con Nick y Judy ahora como compañeros de policías, que la verdad es que da para hablar, pero lo más seguro es que tengamos, como digo, continuación, tercera entrega seguramente, y os apuesto lo que queráis, pero yo creo que con el estreno y por todo lo que va a rodear a esta película ahora mismo, yo creo que como máximo en un mes, como máximo, tenemos confirmada tercera, o sea que ya tenemos confirmada la noticia o tenemos la noticia de que hay una Zootropolis 3 en desarrollo.
os apuesto lo que queráis. Pero bueno, hasta aquí mi crítica sin spoilers de Zootropolis 2 o Zootopia 2, así que ahora dejadme vosotros y vosotras en los comentarios vuestras opiniones sobre esta película, cuáles son las cosas que más os han gustado, las que menos, cuál os parece mejor, la primera o la segunda. En este caso también podéis decirme, por ejemplo, si habéis pillado todas las referencias que ha habido de otras películas de Disney, de otras películas en general, o si os han faltado algunas, que también, como digo, para un segundo revisionado creo que merece la pena esta película, justamente o en parte para eso. Y también, ya por último, con esta última apuesta, digamos, ¿no?, que he dicho de la taquilla, que, bueno, seguramente, como digo, sepáis que lo va a reventar en taquilla, pero, claro, normalmente cuando pasan este tipo de situaciones, pues las continuaciones o las secuelas se confirman muy pronto, ¿no? Entonces, yo he dicho que como máximo, o sea, para darle un poco de gancho y demás, ¿no?, para que la gente, pues, bueno, realmente la noticia de que hay una nueva película, pues obviamente dan ganas de ir al cine a ver la segunda, porque ya tienes la certeza de tener una tercera, ¿no? Entonces, bueno, tal vez yo incluso me haya pasado de tiempo, ¿no? Pero bueno, digo, voy a darle ese mes de margen. Así que decidme vosotros en los comentarios también, ya por último, ¿cuánto pensáis que va a tardar Disney, o bueno, algún medio o lo que fuera, a través de Disney, en este caso dar la noticia de que hay una Zootropolis 3 en desarrollo? O sea, en este caso vamos a ver quién se acerca más, y yo he dicho al menos ese mes. Obviamente soy muy conservador por esa parte, pero bueno, que obviamente, viendo el ritmo que va a llevar esta Zootropolis 2, seguramente la anuncian antes. De hecho, yo os aviso de que no sé si mañana podré estar. Ahora, bueno, ya aprovecho para decirlo. No sé si voy a poder estar en directo para que podamos seguir por redes sociales las taquillas y los estrenos oficiales. O sea, perdón, los reportes, ¿no?, de las taquillas oficiales. O si ya habrá que esperar al martes para hacer el Cinema Box y el repaso general de la semana, de toda la semana anterior. Y ya, pues, digamos, sacar ya todas las taquillas realmente, ¿no? Ya totalmente concertadas, por así decirlo, ¿no? Ya más verificadas al 100%. Así que, pues, como digo, ya os avisaré si puedo mañana estar en directo para mejor seguir las taquillas. Lo que, bueno, ya también aprovecho, o sea, solamente lo diga por redes sociales, pero bueno, ya aprovecho y digo que al menos sí que habrá directo, ¿vale?, al mediodía, no para hacer un Cinema Box en este caso, sino para, al menos, por si acaso no puedo luego a la tarde o tarde-noche, pues a menos que sí que quiero estar al mediodía, porque es verdad que lo he tenido un poco pendiente de este fin de semana para continuar con el Red Dead Redemption. Pero bueno, esto es otro tipo de contenido, pero al menos para la gente que ha llegado a este punto del vídeo, pues en este caso ya lo sabéis por esta parte. Luego también lo avisaré por redes sociales. Y hasta aquí este pedazo de vídeo, así que si os ha gustado, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo, y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.